Emma caminaba a casa. Calles empedradas, resbaladizas por la lluvia, las farolas proyectaban un brillo anaranjado apenas penetrando la espesa niebla. Una ruta familiar, pero esta noche diferente. El aire era denso, opresivo. Tembló, apretando su abrigo. Los sonidos, usualmente amortiguados por el bullicio del pueblo, ahora parecían amplificados. Pasos resonaban en la calle vacía, un perro ladró a lo lejos, un sonido triste y perdido. Emma aceleró el paso, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. La niebla se acercaba más, arremolinándose alrededor de sus pies como algo vivo. Serpenteaba por los callejones, tentáculos extendiéndose, agarrando. Luchó contra el impulso de correr. Al llegar a su edificio, buscó a tientas las llaves, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta se abrió con un crujido, gimiendo como una bestia herida. Se deslizó dentro, el calor de su apartamento un alivio bienvenido. Pero la inquietud persistía, un nudo frío en el estómago. La mañana siguiente la niebla seguía ahí, espesa, impenetrable. Se tragó el pueblo entero, amortiguando los sonidos y oscureciendo los lugares familiares. Incluso el sol, normalmente tan brillante, se redujo a un disco pálido y acuoso. Emma se aventuró a salir, su inquietud creciendo con cada paso. Las calles, usualmente llenas de actividad, estaban extrañamente desiertas. Los escaparates, antes iluminados, ahora estaban oscuros, su contenido oculto tras un velo blanco. Creyó oír susurros, llevados por el viento, murmullos débiles, justo en el límite de la audición. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Emma se detuvo, conteniendo la respiración, tratando de identificar la fuente. Pero los susurros se desvanecieron, dejando solo el silencio y la niebla. Una figura se materializó de la niebla, un hombre envuelto en un abrigo pesado. Pasó apresuradamente, su rostro oculto por un sombrero de ala ancha. Emma intentó llamar su atención, pero él no pareció verla, su mirada fija en algún punto distante que solo él podía ver. Pasaron los días, cada uno más frío e inquietante que el anterior. La niebla permanecía, una presencia constante y sofocante. Se filtraba en todo, en el apartamento de Emma, en sus pensamientos, en sus sueños. No podía librarse de la sensación de ser observada. Ojos mirándola desde la niebla arremolinada, pasos siguiéndola, siempre fuera de la vista. Empezó a tomar rutas diferentes a casa, evitando callejones oscuros y calles desiertas. Pero la sensación persistía. La gente del pueblo, antes tan amable, se había vuelto retraída, sus rostros grabados con preocupación. Hablaban en voz baja, sus conversaciones terminaban abruptamente cuando Emma se acercaba. Parecían saber algo que ella no, algo que no estaban dispuestos a compartir. El sueño no ofrecía escape. Sus sueños estaban llenos de niebla arremolinada y figuras sombrías. Susurros la seguían, tentándola con amenazas y promesas a medias. Se despertaba con un sudor frío, el corazón latiéndole con fuerza, la sensación de temor aferrándose a ella como telarañas. Una tarde, Emma se sintió atraída por el bosque que bordeaba el pueblo. Era un lugar que siempre había evitado, incluso de niña. Tenía una oscuridad, una sensación de algo antiguo e incognoscible que la asustaba y fascinaba a la vez. La niebla pareció darle la bienvenida, abriéndose ligeramente cuando pisó la tierra blanda. El aire estaba cargado con el aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus propios pasos. Caminó más profundo en el bosque, los árboles cerrándose a su alrededor como guardianes vigilantes. La niebla se arremolinaba y bailaba, tomando formas extrañas que aparecían y desaparecían. Una ramita se rompió bajo sus pies, el sonido amplificado en la quietud. Entonces lo vio, una figura, de pie, inmóvil en la niebla, alta e imponente, sus rasgos ocultos por la niebla arremolinada. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía fundirse con las sombras. No se movía, pero Emma podía sentir su mirada fija en ella, fría e inquebrantable. El miedo primario y abrumador la recorrió.
Se le cortó la respiración, sus pies clavados en el lugar. La figura dio un paso más cerca y Emma lo vio. Un destello de luz reflejado en la niebla. No la luz fría y blanca de la luna, sino algo más cálido, más familiar. Era una llave, una simple llave plateada, idéntica a la que Emma usaba para abrir la puerta de su apartamento. La figura la levantó, como ofreciéndosela. Luego, con un movimiento lento y deliberado, dejó caer la llave en la palma de su otra mano y cerró el puño a su alrededor. La niebla pareció acercarse más, sofocante, constrictiva. Emma jadeó en busca de aire, su pecho apretándose. La figura dio otro paso hacia ella y pudo sentir la frialdad que emanaba de él, un frío que le helaba los huesos y parecía filtrarse en su mismo núcleo. Quería gritar, correr, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Estaba congelada en el lugar, sus ojos fijos en la figura, mientras él, lenta e inexorablemente, cerraba la distancia entre ellos. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura se detuvo. La niebla se arremolinó a su alrededor, revelando momentáneamente su rostro. Emma jadeó, sus ojos abriéndose con reconocimiento. Era un rostro que conocía, un rostro que veía todos los días en el espejo, el suyo. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Esta no era una entidad malévola del bosque. Esto era algo mucho más aterrador, mucho más personal. Esta era ella, o mejor dicho, un reflejo retorcido y corrompido de sí misma. La niebla comenzó a retroceder como si se retirara del horror que había desatado. La figura permaneció, sus ojos penetrando los de Emma, una sonrisa escalofriante jugando en sus labios. El mensaje era claro: no estás sola. Emma tropezó hacia atrás, su mente dando vueltas. Se dio la vuelta y corrió, a ciegas desesperadamente entre los árboles. El bosque parecía extenderse eternamente, la niebla aferrándose a sus talones como un sudario. No dejó de correr hasta que llegó al borde del bosque, las familiares calles empedradas de su pueblo, una vista bienvenida. Pero incluso mientras volvía a tierra firme, no podía librarse de la sensación de que todavía la estaban observando, de que la niebla no era solo un fenómeno meteorológico, sino una puerta, y algo oscuro y terrible había entrado. A la mañana siguiente, la niebla se había ido. El sol brillaba intensamente, bañando el pueblo con una luz cálida y dorada. Las calles estaban llenas de gente, sus rostros ya no estaban grabados con preocupación, sino con una extraña especie de alivio. Era como si el pueblo mismo hubiera exhalado, liberando la tensión que lo había atenazado durante días. Pero para Emma, el mundo había cambiado de eje. Lo familiar ahora parecía extraño, lo ordinario teñido con una inquietante corriente subterránea. La niebla se había levantado, pero el miedo persistía, un nudo frío en la boca del estómago. Siguió con su día, sus movimientos mecánicos, sus pensamientos un desorden. Captó destellos de su reflejo en los escaparates y cada vez tenía que luchar contra el impulso de apartar la mirada, temiendo que el rostro que la miraba no fuera el suyo. Al acercarse la noche, Emma se sintió atraída de nuevo al borde del bosque. Los árboles se erguían altos y silenciosos, sus sombras alargándose en la luz que se desvanecía. El aire estaba quieto, el silencio casi ensordecedor. Dio un paso más cerca, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El bosque parecía llamarla, susurrando promesas de respuestas y amenazas de horrores inimaginables. Y mientras Emma miraba la creciente oscuridad, supo, con una certeza que la heló hasta los huesos, que la niebla regresaría.